¿Qué le parece si se pone de pie y va a su Biblia? Abra su Biblia, por favor, en el segundo libro de Crónicas. Muy bien. Damos unos segunditos para que lo encuentren. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 2. Y cuando esté ahí me indica con un amén, por favor. Reciban un saludo de la iglesia Casa de Oración Ogden, que es donde nos congregamos. De allá venimos, así es que nos sentimos muy honrados de estar aquí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 2. Vamos a leer versículo 1 y 2. Dice lo siguiente: la palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice segundo libro de Crónicas, dice: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. 2. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Volvamos a leer este versículo 2, que es el corazón o la base de nuestro estudio. Dice: e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Cierre sus ojos y acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana por un día más de vida. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí reunidos. Señor, gracias por el privilegio que tú nos has dado de estar aquí para compartir tu palabra. Señor, es un privilegio y es honor, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad, Señor. Pedimos que seas tú abriendo nuestro corazón, Señor, de cada uno de los hermanos, para que podamos escuchar el consejo que tú tienes en esta mañana para cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor. Quita toda distracción, todo cansancio, Padre, todo aquello que se interponga para estar receptivos a tu palabra. Señor, bendice tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, hermanos? El doctor Howard Hendricks dice lo siguiente en su libro Enseñando para Cambiar Vidas. Dice: el gobierno de Estados Unidos pone a jóvenes de 19, 20 años a pilotear aviones que valen millones de dólares en el ejército, el gobierno de Estados Unidos. Pero a esos mismos jóvenes en la iglesia, dice él, no los dejamos ni siquiera levantar la ofrenda. Entonces, un estudio muestra que los jóvenes abandonan las iglesias después de los 15 años de edad. 3 de cada 5 jóvenes cristianos, esto es un 59%, se desconecta de la vida de la iglesia, ya sea permanentemente o por un largo periodo de tiempo después de cumplir los 15 años. Los encuestados, es interesante porque todos los encuestados estuvieron activos dentro de la iglesia cristiana durante sus años de adolescencia. Esta investigación fue realizada por el grupo Barna, que le tomó 5 años en llevar a cabo este estudio. David Kinnaman, quien dirigió la investigación, concluye que la mayoría de la gente pierde su fe cuando salen de la secundaria. Esto es cuando se salen de middle school y entran a la high school. Hasta ahí llegó su fe. Cuando entran los jóvenes en Estados Unidos a la high school, hasta ahí se terminó su fe. Algo está pasando entonces. Y usted podría preguntar y usted podría estar pensando que tiene que ver este estudio con el versículo 2 que leímos de Joiada. Bueno, déjeme decirle que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Notas que en cuanto los padres pierden autoridad sobre los hijos, estos dejan de asistir a la iglesia. En cuanto el joven o el adolescente empieza a valerse por sí solo, empieza a trabajar y los padres van perdiendo autoridad sobre él, a medida que esto va pasando, el joven deja de venir. Una jovencita, una persona dijo una vez que curiosamente los días de servicio, entre semana y los fines de semana, a los jóvenes les vienen unas tremendas ganas de estudiar. O 1000 pretextos aparecen. Me duele la cabeza, estoy cansado, hoy no, otra vez, y es que tengo algo que hacer. Entonces, pretextos y pretextos. Cada vez más los jóvenes inventan más pretextos para no asistir a los cultos, a los días de culto en la iglesia. Entonces, se enferman con fácilmente, casualmente, el miércoles en la tarde ya se sienten mal, les duele la barriga, les duele la cabeza, cualquier pretexto para poder quedarse en casa. ¿Y qué decir ahorita ustedes en la mañana? No, es que no se levanta, entonces pues que quédate y ahorita regresamos. Ahí lo miras en el Face.
Y el joven hace cualquier cosa menos ver el servicio. Decía alguien, qué raro, me dijo que iba a estudiar y está en el TikTok. Qué raro, dijo que iba a estudiar y por eso no quería venir y está en Instagram o está en Facebook o está en Snapchat, todas esas plataformas que ellos usan. Pero la pregunta es entonces, hay iglesias que, por ejemplo, no ponen a servir a los jóvenes. Eso también influye. Si él no se siente con una motivación para asistir, pues no. Y muchas veces ni los adultos, cuando uno no está sirviendo en la iglesia, pues no tiene esa motivación para ir a la iglesia. Pero nos gozamos que aquí podemos ver jóvenes sirviendo. Al menos yo me gozo. Pero la pregunta entonces es para los padres y para los jóvenes es, ¿tu hijo está sirviendo en la iglesia porque te obedece a ti o porque teme a Dios? Joven, entonces tú estás sirviendo dentro de la iglesia, tú vienes a la iglesia entonces porque eres obedientes a tus padres o porque realmente temes a Dios. O sea, los hijos entonces están viniendo a la iglesia por convicción o porque vienen a fuerzas. Es una pregunta muy válida. Entonces, Joiada, podemos ver entonces algunas características de Joiada. Entonces lo vamos a poner más concreto. Esto entonces para los jóvenes. Están entonces involucrados en las cosas de Dios, viniendo a la iglesia porque aman a Dios o porque aman a sus padres. Hay una gran diferencia entre ser obediente a los padres y ser temeroso de Dios. Porque cuando tú dejas de ser obediente, a medida que tus padres, dijimos, empiezan a perder autoridad, el joven va a dejar de servir. Vayamos ahí al segundo libro de Crónicas, capítulo 24, ahí nos vamos a quedar. Y vamos a ver cómo un joven a temprana edad servía a Dios. Joás era un joven que a muy temprana edad empezó a servir. Y iba bien en los caminos de Dios. Estaba muy bien. De 7 años, dice el versículo 1. Segundo libro de Crónicas 24:1 dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Era un niño Joás, si te fijas. Era un niño cuando empezó a servir a Dios. Muchos empiezan a servir muy jóvenes a Dios, pero a medida que empieza a avanzar, empiezan a crecer, se empiezan a separar, a alejarse. Se empiezan a alejar. Apenas a los 7 años ya estaba sirviendo. Hoy muchas iglesias, dijimos, no quieren poner a jóvenes a servir. Y este niño, vemos a un niño ahí siendo rey en Jerusalén. ¿Te imaginas esto? Un niño pequeñito, 7 años, sentado en un trono, ¿no? Bien grande, porque los tronos no era para... El trono que donde él estaba no era para él. Era un trono para un adulto. Imagínate nada más, entonces el niño bien sentado ahí, con la corona ahí, todo bien ahí chiquitito y todo bien grande a su alrededor. Qué curioso sería, ¿no? Qué chistoso hubiera sido verlo, ¿no? A un rey de 7 años. Dices, wow, qué tremendo, qué gozo, ¿no? Sería ver a un niño, por ejemplo, cuando venimos y vemos a Moy ahí con la batería, nomás se miran los puros palitos ahí. Qué bonito, ¿no? Eso, y qué gozo. A lo menos yo pienso que la iglesia esta debería de gozarse por ver a un niño ahí estar en la batería. Gozarse, cada vez que veas a un joven servir, pues gózate. Amén. Gozarte. Pero ¿quién es este niño Joás de quien estamos hablando? Para saber un poco más de él tenemos que regresar unos capítulos. Vayamos al capítulo 22, ahí mismo, segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 10 al 12. Para saber un poquito más de la vida de Joás, de cómo fue que llegó a ser rey a los 7 años de edad. Porque es muy bonito verlo así, pero ¿de dónde viene este niño? ¿Quién es este niño? Dice el versículo 10, entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, al niñito, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, delante de Atalía, y no lo mataron. Versículo 12, y es lo muy interesante de la vida de este niño Joás. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto que Atalía reinaba en el país. ¿Recuerdas qué edad tenía cuando empezó a servir? 7. ¿Cuántos años tuvo en el templo? 6. ¿A qué edad lo recogieron? A 1 año.
Un año tenía este niño cuando estas personas lo tomaron como su tutor, como unos padres adoptivos, por así decirlo. Entonces Atalía, hija de Acab, y Jezabel resultó igual de cruel o peor que su madre. Estaba decidida entonces a terminar con el linaje, con la descendencia real, para que ya no hubiera un rey más en Jerusalén. Ella con su propia mano entonces comenzó a matar a los descendientes. A quien fuera el linaje de David, ella quería exterminarlo. Había un niño del linaje de David a quien un matrimonio entonces logró esconder de la ira de Atalía. El nombre de este niño es Joás. Lograron esconderlo y así no pudieron matarlo. Este matrimonio, por así decirlo, adoptó a Joás y se lo llevó al templo. No lo llevó a su casa, si notaste, no lo llevó a su casa. Lo llevó al templo, a la iglesia, que es a donde uno debe de traer. Cuando nosotros tomamos el reto, mi esposa y yo, déjame decirte que este fue el pasaje que nos impulsó a que Jasper estuviera con nosotros. Y no lo llevamos a que se divierta, lo traemos a la iglesia para que aprenda. Y él tiene bien claro cuál es el propósito de que él está con nosotros. Que conozca de Dios, no que se divierta, no que se la pase fan, aunque sí se la pasa a veces y me trae por allá y por acá, pero ese no es el propósito, sino que venga a la iglesia. Entonces cuando traigas a tu hijo a la iglesia, no lo traigas para que venga a distraerse, a divertirse. Lamentablemente en muchas iglesias está enfocado en esto. Ayer escuchaba a un pastor que le preguntaban ¿qué tienen para los jóvenes en esta iglesia? Y él dijo, bueno, los miércoles tenemos un culto de servicio, los domingos otro culto de servicio, los viernes tenemos oración. Y la persona le preguntaba, pero para que se diviertan, dijo, para que se diviertan están los parques. En la iglesia no vienes a divertirte, en la iglesia no vienes a entretenerte, en la iglesia el joven no viene a distraerse, pero lamentablemente en muchas iglesias parece que ese es el enfoque para los jóvenes. Con tal de que no se vayan de la iglesia, hacemos entonces lo que ellos quieren. Con tal de que los jóvenes estén dentro de la iglesia, entonces les damos diversión, distracción. El mundo les puede dar mejor diversión que dentro de la iglesia. Y al final se van a quedar por la diversión, pero no por convicción. Se van a quedar entonces porque se la pasan bien, porque se divierten, pero nunca su vida ha sido cambiada. Entonces ese es uno de los problemas que está enfrentando la iglesia. Es uno de los problemas que los padres también necesitan atender y deben atender. Si no quieres que tu hijo al final termine alejándose de Dios. Este matrimonio entonces adoptó, lo criaron ahí en la iglesia, 6 años estuvo viviendo en la iglesia. El versículo 1 del capítulo 24 nos dice que tenía 7 años entonces. Su reinado fue bueno de Joás, fue bueno, pero no todo su reinado. Es algo que a mí me llama mucho la atención, porque la pregunta que podremos hacernos esta mañana es, esta generación, tus hijos, ¿son obedientes? ¿Cuánto tiempo van a estar en los caminos de Dios? ¿Mientras tú vivas? ¿O cuando tú ya no estés, ellos seguirán? Y ese es el reto. Ese es el reto para cada uno de los padres. Que mientras tú vivas, sí, está tu hijo ahí pegado a ti sirviendo. Pero ¿qué va a pasar cuando tú ya no estés? ¿Qué va a pasar cuando tú pierdas autoridad sobre él? Ese es el reto. ¿Cómo está esta generación entonces? ¿Obediente a los padres o temerosa de Dios? ¿Cómo está entonces? Bueno, entonces asegúrate entonces que tu hijo camine bien cuando tú no estés presente. Asegúrate entonces que tu hijo le sirva a Dios cuando tú ya no estés. Asegúrate entonces que tu hijo busque y sea temeroso de Dios en la high school o en la universidad. Cuando ya tenga que ir a vivirse solo, ahí viene el reto para los jóvenes. Y ahí ya es donde tienes que asegurarte tú. ¿Cómo? Instruyéndolo. Versículo 2 del capítulo 24, fíjate. Vayamos a segundo de Crónicas ahí, 24, versículo 2. La influencia de un buen tutor. La influencia de un buen padre. El sacerdote Joiada era como un padre para Joás. Entonces aquí podemos ver entonces cómo Joiada influenció mucho. Joás era obediente a este sacerdote, pero algo pasó. Versículo 22 dice, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. Qué tremendo, ¿no? Y qué triste que mientras el sacerdote vivía, este niño de 7 años que empezó a reinar estaba bien.
estaba alineado a la voluntad de Dios y estaba haciendo las cosas correctas ante Dios, estaba haciendo lo recto ante los ojos de Dios, pero siempre que el sacerdote estaba vivo. 3, dice, y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Joás entonces hizo todo bien delante de Dios. El versículo dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Esto significa que Joás hacía cosas en las cuales Dios se agradaba. Hacía cosas en las cuales Dios se agradaba. Tal vez tocaba en la batería. Dios se agrada pero ve el corazón. Entonces Joás hacía cosas en las que Dios se agradaba, servía en el sonido, en el audio, en lo que sea, se agradaba a Dios. Pero la diferencia que marcó aquí es que él no era un niño temeroso de Dios, sino era un niño obediente a sus padres. Entonces esa es la pregunta del millón. Como dijimos, ¿por convicción o por obediencia? ¿Por temor o porque no te queda de otra? Porque mira lo que dice el versículo. Dice, todos los días de Joiada el sacerdote. Lo curioso es que no fue todos los días de su vida. Hubo un momento entonces en el que el niño empezó a dirigir su propia vida. Va a haber un momento entonces en el que tu hijo va a empezar a dirigir. Tal vez será cuando pierdas tu autoridad sobre él, tal vez cuando ya no estés. Entonces la influencia o lo que tú le siembres a él, eso es lo que va a marcar el rumbo de su vida. La escritura recalca que fueron 2 mujeres las que Joás tomó, pero fue Joiada quien le inculcó. Es decir, el sacerdote Joiada tenía esa influencia en este niño que solamente le dijo, yo te voy a elegir las mujeres para ti. Si tú recuerdas, los reyes tomaban muchas esposas. Todos sabemos lo que es, como por ejemplo Salomón. Todos ellos tuvieron muchas esposas, pero este rey, Joás, solamente tuvo 2. ¿Por qué? Porque Joiada lo instruyó. Joiada le dijo, mira, no, así, esto se hace así. Entonces, él hacía caso a su tutor o a su padre. Versículo 4. Joás entonces era un joven obediente a su padre, como muchos de los jovencitos hoy. Son obedientes. 4. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y levitas y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Hasta aquí entonces podemos ver lo que Joás hacía mientras Joiada vivía. Restauró la casa de Jehová, hasta Talacha entonces empezó a hacer, pero no solo restauró la casa de Dios, sino que también dice, se encargó de restaurar la adoración. No, cuando habla que restaurar, entonces no solo en lo material, como muchos de los jóvenes hoy van a empezar a servir, a remodelar el edificio nuevo, pero no solo eso, sino la adoración. Reunió entonces a los sacerdotes y levitas, juntó a los que ministraban dentro del templo. ¿Te das cuenta? Lo espiritual, parecía que estaba bien alineado. Juntó a los sacerdotes y a los levitas para que se encargaran de hacer los sacrificios y la adoración a Dios. No solo quería entonces trabajar en la reconstrucción del templo físico, sino que también quería restaurar entonces lo que era lo espiritual. Recordemos que mientras el sacerdote Joiada tenía al niño resguardado en el templo, Atalía, la hija de Acab y Jezabel, gobernaba. 6 años entonces gobernó. No necesitamos ser teólogos para saber o imaginar lo que alguien idólatra haría teniendo el poder. ¿Podrías imaginarte entonces cómo estaba el templo mientras Atalía gobernaba? Entonces, lo primero que Joiada le instruye a este niño Joás es, hay que restaurar esto, hay que quitar la idolatría. Entonces Joás crece dentro de la iglesia, como muchos jóvenes han crecido dentro de la iglesia, y los vemos dando frutos. Los vemos servir, los vemos involucrados y hasta vienen a la oración y levantan sus manos en los cantos y están buscando y están siendo, pero solamente son obedientes. Y buscan y escuchan un poco el consejo de sus padres. Versículo 6, Joás consulta a su padre. Eso es lo que hace Joás. Versículo 6, por lo cual el rey Joás llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, ¿por qué no has procurado, dice, que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés sirvió de Jehová, que de Jehová impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Estaba buscando. A mí como que no me obedecen porque soy chamaco, pero haz algo tú. Haz algo tú. Buscaba la dirección.
buscaba la dirección y la presencia del tutor, como muchos de los jóvenes hoy lo hacen. Y los dicen, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Algo salió mal. Lo primero que Joás hacía era ir con el sacerdote Joiada. Cuando algo pasaba, lo primero que vemos es que él busca a alguien. Lo primero que hace tu hijo ahorita es buscarte a ti. Es buscarte a ti, buscar el consejo del Padre. Pero va a llegar el momento entonces en el que él ya no va a buscarte a ti y va a empezar a buscar otras cosas. Buscar consejos en otro lado. Y peor aún si tú no lo estás instruyendo. Si tú no estás educando, si tú no estás instruyendo a tu hijo, alguien más lo hará. Si tú no estás aconsejando a tu hijo, alguien más lo hará. Y créeme que no será nada alineado con la palabra de Dios. Entonces Joás conocía la Escritura. Entonces la pregunta es, ¿tu hijo o tus hijos conocen la Escritura? Porque lo que vemos es que está citando la ley de Moisés. ¿Te das cuenta? Entonces lo que podemos ver aquí es que Joiada se encargó de que él conociera la Escritura. Por eso en todo este capítulo nunca vamos a ver una reprensión de parte de Dios sobre el sacerdote Joiada, porque hizo lo que tenía que hacer, hizo su trabajo como tutor lugar o como su padre. Pero la responsabilidad al final la terminó tomando Joás. Vemos entonces a un Joás celoso de las cosas de Dios, queriendo que se respetara lo establecido por la ley de Moisés. Joás entonces era un joven entregado en la obra y todo iba bien con él. Vayamos versículo 8 en adelante. Versículo 8 dice, mandó pues el rey, Joás, que se hiciese un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová. 9. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. 10. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Cuando venía al templo para llevar el arca, al secretario del rey, por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venían el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová. Y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová y artífices en hierro y bronce para componer la casa. 13. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Pero aquí vemos a Joiada siempre detrás de él. Joás entonces era un joven entregado por completo en la obra de Dios, como algunos jóvenes que podemos ver que están sirviendo y se esfuerzan. Joás tenía liderazgo dentro de la iglesia. Claro, era el rey, la gente lo seguía. Tenía un buen tutor. En el versículo 12, el sacerdote Joiada, como un buen padre, estaba ahí junto a Joás, guiándolo, aconsejándolo, instruyéndolo. Joás, que entonces para que Joás hiciera las cosas bien. Ahí vemos la responsabilidad de un buen padre, estar ahí todo el tiempo, instruyéndolo, guiándolo, aconsejándolo y parándose cuando alguien no le obedecía. Por tal vez Joás todavía era un niño. Entonces Joiada era un hombre justo, piadoso, piadoso entonces que los que trabajaban ahí lo respetaban. Toda la gente respetaba al sacerdote Joiada. Entonces todos los que trabajaban en el servicio de la iglesia nos da una lista de los diferentes ministerios que estaban involucrados. Y algo que me impacta mucho es lo que dice al final del versículo 13. Y por sus manos la obra fue restaurada. Y restituyeron entonces la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Restauraron la adoración a Dios, volvieron a como estaba antes el templo y todo lo que ahí se hacía, y lo establecieron. Hasta aquí entonces vemos a Joás bien. Los problemas empiezan cuando el sacerdote Joiada falleció. Hasta ahí vemos a Joás bien, entregado, haciendo, involucrado, yendo y viniendo, ordenando. Es más, hasta él mismo entrándole al trabajo físico. Hasta ahí lo podemos ver bien. Hasta aquí entonces podemos ver bien a tu joven.
a tu hijo, a esta generación. La podemos ver bien involucrada entonces en las cosas de Dios. Ver jóvenes que hay que tirar paredes y ahí están en la iglesia. Aquí están. Hay que hacer esto y ahí están bien involucrados. Y buscando el consejo de los que saben más. Tal vez del pastor o del líder de la alabanza, yo no sé. Pero vemos a jóvenes hasta ahorita, hasta aquí, que están bien. Pero ¿qué va a pasar cuando tú ya no estés? ¿Qué va a pasar entonces con tu hijo cuando tú ya pierdas autoridad sobre él? Versículo 14. Cuando un joven no teme a Dios, al quedarse solo, se desvía. Cuando un joven es obediente a sus padres, hace todo bien. Pero si no es temeroso de Dios, se desvía de las cosas de Dios y se aparta. Ese es un gran peligro. Entonces el reto es que no solo te sean obedientes a ti, sino temerosos de Dios. Una de las cosas que siempre le estamos diciendo a Jasper es esto: oras porque nosotros oramos, pero el propósito de que vengas con nosotros es que tú aprendas a hacerlo tú solo, cuando nadie te ve, cuando tú estés solo. Entonces, 14, y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero. ¿Te das cuenta? Ahí estaba el sacerdote, del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Todos los días de Joiada. Otra vez volvemos a encontrar esa cosa, esa parte, esa frase que a mí me llama mucho la atención y es como una alerta. Todos los días de Joiada. Se vuelve a repetir otra vez. Más, versículo 15. Mas Joiada envejeció. Y es donde empieza lo triste entonces de la vida de Joás. Mas Joiada envejeció y murió, lleno de días. De 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Qué triste, ¿no? Un hombre de Dios, aquí lo vemos. Pero fíjate lo impresionante y lo interesante, y es donde nos gozamos. Este sacerdote Joiada lo sepultaron junto con los reyes. Junto con los reyes, entonces en un lugar privilegiado. ¿Por qué? Por cuanto había hecho bien. Porque cuanto había hecho bien su trabajo como tutor y bien en su ministerio, bien con Israel y para con Dios. ¿Te das cuenta? Lo interesante aquí. O sea, la escritura no le reclama, Dios no le reprocha a Joiada porque Joás después se desvió. La escritura entonces Dios no le reprime, no le recrimina a Joiada entonces porque no hiciste tu trabajo. No, sí lo hizo él. Él se encargó. Entonces, Padre, asegúrate que Dios no tenga nada de qué reprocharte cuando usted te llame a cuentas. Mientras tus hijos entonces estén bajo tu autoridad, tú encárgate de eso. Porque a los padres es a los que Dios les va a pedir cuenta de qué fue lo que hiciste con los hijos que te pedí. Imagínate entonces, hacían sacrificios dentro de la casa de Dios. Pero pongamos atención entonces a este pequeño detalle que se menciona, y sacrificaban holocaustos continuamente, era siempre continuo, en la casa de Dios, dice, de Jehová, todos los días de Joiada. Mientras él murió, algo pasó entonces. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, y esto es alarmante entonces, que todo lo bueno que hacía Joás fue solo mientras el sacerdote Joiada vivía. Qué triste, ¿no? Que todo lo bueno que tu hijo haga dentro de la iglesia sea mientras tú vivas nada más. Qué triste entonces que esta generación que se está levantando solo haga las cosas bien delante de Dios mientras están los padres, la generación que ya va de salida. Qué triste, porque tus fuerzas y tu fuerza física se van acabando. Los años, como dicen, no pasan en balde. Entonces, asegúrate entonces que tu hijo continúe. Podemos marcar un antes y un después en la vida de Joás. Mientras el sacerdote Joiada vivía, es un antes en su reinado, y después de la muerte del sacerdote Joiada, un después. Un antes y un después de la muerte de este sacerdote. Entonces la vida de tu hijo se puede dividir mientras tú estás vivo y después cuando él fallece, cuando tú ya no estés. En un antes y en un después. Asegúrate entonces que la línea sea continua.
Que no haya un antes y un después. Oh, sí, mientras mi papá vivía, pues yo iba a la iglesia porque me obligaba. No, pero cuando era niño siempre vivía. Pero cuando siempre mis papás me llevaban y me traían y esto y el otro, pero ahora ya no quiero. Hay unos jóvenes que son artistas ellos del mundo y los entrevistaron por ahí y ¿sabes lo que ellos dijeron? Que la peor experiencia fue ser hijos de pastor porque eran obligados a ir a la iglesia. Y ahorita ellos están cantándole al mundo. Nunca tuvieron convicción, pero sí estaban en la iglesia por obediente a sus padres. Entonces, ¿te das cuenta? El peligro que pasa cuando los hijos no son temerosos de Dios, cuando ellos no tienen una relación propia cercana con Dios y solamente pues oran porque tú los obligas a orar, o entonces vienen a la iglesia porque pues, los traes y no los vas a dejar que se queden dormidos, o porque ya no tienen otra opción. Entonces, las malas amistades también empiezan a influenciar en los jóvenes cuando no son temerosos de Dios. Cuando un joven está bien cimentado en la palabra de Dios, no tiene malas amistades, o por lo menos no se deja influenciar. Pero cuando un joven solamente es obediente a sus padres, viene a la iglesia porque es obediente, pero no tiene temor de Dios, vienen las malas amistades. Versículo 17. Las malas amistades influyen en un joven sin temor a Dios. Las malas amistades. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá. No, pues no faltó. No faltaron los que vinieron. Una vez que ya no estaba el sacerdote, se le acercaron, pues ya no está aquel que lo controlaba. ¿Te das cuenta? Dice, y ofrecieron obediencia al rey. Aquí estamos para lo que se te ofrezca. Tenía poder. Aquí estamos, tú nomás dinos, dice. Y el rey los oyó. ¿Te das cuenta? Hizo caso el consejo. Dejó entonces la instrucción que Joiada le dio. Y fíjate, como consecuencia de escuchar a estos príncipes de Judá. 18. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Hubo consecuencia. Dios no lo dejó que hiciera lo que quisiera. Hubo consecuencia. Y les envió profetas para que los volviese a Jehová, los cuales le amonestaron, mas ellos no los escucharon. ¿Te das cuenta? En cuanto una vez que Joás quedó solo, sin la supervisión del sacerdote Joiada, empezó a juntarse con jóvenes. Es más, no empezó, ya eran sus amigos. Ya eran sus amigos, ya eran muy cercanos a él, y por lo que vemos en la escritura, tenían mucha influencia sobre él. En cuanto el sacerdote ya no estaba, entonces vinieron y dijeron, aquí vamos a estar, entonces para aquí somos tus amigos, no te preocupes. Pero el problema con estos amigos fue que no lo aconsejaron adecuadamente y correctamente. El problema entonces con los amigos que no son temerosos de Dios es que nunca te van a dar un consejo alineado a la voluntad de Dios. Entonces el problema entonces que tienen muchos padres es que ni siquiera saben quiénes son los amigos de tus hijos. ¿Con quién habla más tu hijo? ¿Con quién se junta más tu hijo? ¿Con quién está mensajeando ahí en el chat? ¿A quién está siguiendo en las redes sociales? Ese es uno de los grandes problemas que lamentablemente muchos padres no están atendiendo. Una área muy importante en las amistades. Porque imagínate que tu hijo, que Joás, entonces hubiera tenido amistades más, amistades temerosas de Dios. Gente con temor a Dios. Otra cosa hubiese sido el resultado. Entonces Joiada, podemos decir que por ahí desatendió un poco esta área. Pero eso que no te pase a ti. No desatiendas esta área de las amistades. ¿Por qué? Porque mientras no está en la iglesia, pues algo está aprendiendo fuera de. Y cuando ya no esté en tu casa o tú ya no estés con él, entonces va a hacer lo que aprendió fuera de. Tal vez entonces tú podrías decir, no pasa nada. Cuando cumplas la mayoría de edad, ya no vengo a la iglesia, muchos dicen. Ahorita sí, pero ya que tenga 18, ya no vengo. Ya no voy a venir. Entonces, como consecuencia entonces de nuestros pecados, como consecuencia del pecado de Joás, Dios le mandó, su ira de Dios vino sobre Joás. Entonces, joven, no pienses que te puedes burlar de Dios con tu rebeldía.
Créeme que cada acto, cada acción que cada uno de nosotros, tanto adultos como jóvenes, va a traer consecuencia delante de Dios. Fíjate, entonces dice, y les envió, dice, entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado, por apartarse de Dios. Ese fue el pecado que ellos cometieron, apartarse de Dios e irse a la idolatría. Como consecuencia, la ira de Dios viene. Cuando un joven está en la iglesia y sirve y está involucrado y se llega a apartar, créeme que si es hijo de Dios, Dios lo trae y viene la ira de Dios. Entonces no creas que te puedes burlar de Dios. Y fíjate, entonces, pero como consecuencia entonces de nuestra obediencia aquí en la tierra, si no tiene un impacto entonces en lo eterno, en lo espiritual, pero siempre Dios hace todo para que nosotros volvamos a sus caminos. Aunque te alejes, Dios va a hacer todo lo posible porque vuelvas a sus caminos. Al final de este versículo vemos que le mandó un profeta para que les hablase. El problema fue que ellos no lo escucharon. Dios entonces corrige al que una vez le sirvió, al que una vez estuvo en su casa, fue su hijo, es su hijo, y se desvía, Dios lo corrige. Versículo 19. Y les envió profetas para que volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Y viene el consejo de Dios: regresa, estás mal, ya te estás desviando. El problema es que no lo escuchamos. Así como Joás y todos sus amigos no escucharon. Joás y sus amigos no escucharon al profeta que Dios había enviado para amonestarlos, para decirles especialmente a él, al rey, al que una vez les sirvió. A él era el consejo: regresa a los caminos de Dios, vuelve a los caminos de Dios. Él era el que había estado muy involucrado en las cosas de Dios. Entonces quiere decir que cuando alguien es hijo de Dios y se aparta, Dios lo amonesta. Pero déjame decirte que el trato que muchas veces tiene para con aquellos que se alejan, que se apartan de Dios, el trato no es muy agradable. A veces tiene que venir dura la reprensión. Entonces fíjate, versículo 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Primero no se menciona el nombre del profeta, solamente dice que le mandó un profeta, pero ahora ya hay un nombre. Y grábate bien esto: Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Digamos que, fíjate, ponte a pensar, ¿a qué edad lo recogió? 1 año el sacerdote Joiada. Quiere decir entonces que Joás creció con los hijos de Joiada. Entonces Joás tenía que dividir su tiempo en instruir a sus hijos, pero también al futuro rey. Tenía que instruir al futuro rey y ahí estaba con ellos, tenía que compartir. Entonces lo agarró como un hijo más. Entonces era obvio que Zacarías conocía muy bien a Joás y Joás a él. Entonces tú podrías decir, bueno, llegó una persona que te conoce de mucho tiempo, te va a hablar y uno puede escuchar. No, pero fíjate lo que hizo. Y puesto en pie, Zacarías, hijo de Joiada, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Versículo 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por el mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo. ¿Te imaginas cómo estaba endurecido el corazón de Joás? Que podríamos decir a su medio hermano, un joven, alguien que crecieron juntos, mandó a apedrearlo. Hasta allá llegó entonces la rebeldía de este joven. ¿Hasta dónde va a llegar la rebeldía de tu hijo? O tú, joven, ¿hasta dónde vas a llegar? Entonces, ¿qué vas a ser capaz de hacer con tal de no escuchar el consejo de Dios? Espero que no lo hagas hoy. Entonces, en el patio de la casa de Jehová, dice, así el rey Joás no se acordó, fíjate, de la misericordia de Joiada, padre de Zacarías, que el padre de Joiada, que padre de Zacarías había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. ¿Te das cuenta cómo fue malagradecido Joás? No se acordó de todo lo que Joiada hizo cuando él era niño. Lo protegió de Atalía, lo guardó en la iglesia, en el templo, lo puso como rey, porque sin Joiada, Joás no hubiese llegado a ser rey. Aunque tal vez era la voluntad de Dios, pero Joiada fue una parte esencial e importante en la vida de Joás para que este niño empezara a gobernar a los 7 años.
Se le olvidó entonces que Joiada lo instruyó, que Joiada lo crió, que Joiada le enseñó la ley. Porque ¿quién más sino él? Si lo tomó a un año de edad. 7 años entonces estuvo ahí escondido, 6 años, y todo el tiempo estuvo bajo la autoridad y el tutor fue Joiada. Pero se olvidó de él. Se olvidó entonces de la misericordia. Entonces, ¿viste lo que es capaz de hacer alguien con un corazón endurecido? Cuando alguien se aparta de Dios, sí puedes ver lo que es capaz de hacer, de llegar a matar a alguien, con tal de no escuchar el consejo. Es triste entonces. Entonces, después de todo esto, que vemos que ha estado viendo sobre la vida de Joás, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, el hombre que cuidó a Joás, el hombre que lo crió, el hombre que lo instruyó. Zacarías entonces, no se dice en la escritura si era mayor o menor que Joás, pero lo que sí nos dice es que era hijo de Zacarías. Vivieron juntos y no se detuvo en mandar a apedrearlo. Qué triste todo esto, ¿no? Entonces, esto es un mensaje directamente de Dios para Joás y todos sus amigos, amigos que estaban cercanos a él, que habían dejado a un lado a Dios. Pero como tenían un corazón endurecido, pues no quiso escuchar. Entonces Joás resultó ser malagradecido y olvidándose de todo lo que Joiada hizo por él. Desde que él tenía entonces 1 año, dijimos, de edad, lo tuvo bajo su poder. Pero el castigo, hay un castigo para los hijos rebeldes que se apartan de Dios. Versículo 23. A la vuelta del año, subió contra él el ejército de Siria. Las consecuencias. Ahí vienen, ya estamos viendo las consecuencias de Siria. Y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los príncipes de él. Y enviaron todo el botín al rey a Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso. Por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, así ejecutaron juicios contra Joás. ¿Sí te das cuenta? Así ejecutaron juicios contra Joás. 25. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias. Y conspiraron contra él sus siervos. A causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. ¿Te imaginas? Cuando se fueron, lo dejaron ahí medio moribundo. Pero la gente que había conocido al sacerdote Joiada y a sus hijos y cómo éste había mandado matar a sus hijos, lo hirieron, conspiraron contra él. Es decir, tomaron represalias por las mismas consecuencias de Joás. Y terminó muriendo. Este fue el final de un rey. El rey Joás empezó bien, hacía bien a las cosas buenas, pero no las hacía por convicción. Hacía cosas buenas delante de Dios y Dios se agradaba en las cosas que él hacía. Pero no las hacía por temor a Dios, las hacía por ser obedientes mientras él estaba. Ahora imagínate nada más cómo estaba. Una vez que ya no esté, ahí ya tomo mis propias decisiones. Y así pudiéramos encontrar a muchos jóvenes que están en la iglesia, que están haciendo cosas bien, mientras tú los ves, mientras están aquí. Pero asegúrate más bien que lo hagan cuando tú ya no estés o cuando estén solos en casa o donde quiera que estén. Y muchos se van a ver enfrentados entonces a irse a la universidad y ahí va a venir el gran reto, como dijimos. Mientras está en tu casa hacer una cosa, pero mientras no está, asegúrate entonces de que siga haciendo las mismas cosas que cuando tú estás. Entonces, joven, asegúrate entonces de tener convicción y hacer las cosas bien por temor a Dios y no porque tus padres te están observando. Vivir en santidad no por obediencia, sino por convicción a Dios, por haber nacido de nuevo. Pero ese es uno de los grandes problemas. Entonces Joás hacía cosas que cualquier cristiano haría, pero no las hacía por agradar a Dios. Hacía entonces cosas en la iglesia, dentro de la iglesia, en el servir, cosas que cualquier cristiano de esta era pudiera hacer o de esta generación haría. Como muchos de nosotros hacemos cosas. El problema es que si las hacemos porque solo queremos ser vistos o porque tememos a Dios. Entonces hay una generación, aquí podemos ver en Joás, que no era temerosa de Dios.
Joás era parte de una generación que solamente era obediente a sus padres, pero nunca tuvo un encuentro con Dios, nunca tuvo convicción en su vida. Entonces, si hay convicción, si hay temor a Dios, si hay obediencia a Dios, o si solo hay vanidad en nosotros por querer ser vistos o simplemente porque nos gusta lo que hacemos. Por ejemplo, hay personas, y esto pasa mucho en el coro de las iglesias, que están sirviendo solamente por ser vistos. Jóvenes que los ponen a servir solamente porque no quieren que se vayan de la iglesia. Pero ahora imagínate cuando ya no les llene el estar en el coro, cuando ya no les llene a hacer lo que están haciendo. Al final se van a terminar yendo. Entonces, ¿qué importa que un joven se vaya de la iglesia? Lo que importa es que nazca de nuevo. Eso es lo que importa, porque al final de cuentas, aunque sirva, aunque esté viniendo y haga circo, maroma y teatro, si no ha nacido de nuevo, si no tiene convicción, si no es temeroso de Dios, se va a ir al final de cuentas. Pero el error que se está cometiendo en muchas iglesias es eso, hacer entonces entretenerlos, ponerlos a servir para que no se vayan. Para que no se vayan. En el trabajo a mí si me dan más me voy. ¿Te imaginas? Para que no se vayan lo ponemos a hacer cosas. Versículo, entonces terminamos, fíjate. Y lo sepultaron, ese fue el final entonces. Y lo sepultaron en la ciudad de David. Lo sepultaron a Joás. Pero no en los sepulcros de los reyes. ¿Recuerdas dónde sepultaron a Joiada? Junto con los reyes. Este era un rey. Él merecía, nada más por ser rey, él tenía que haber sido sepultado ahí junto a los reyes. Pero ni siquiera se ganó ese derecho o ese privilegio de estar junto a los reyes. ¿Por qué? Por todo lo malo que hizo, por toda su vida. ¿Cómo llevó su vida? Empezó bien, sí, estuvo, mientras Joiada estuvo vivo. Pero después, entonces los que conspiraron, dice, contra él, fueron Sabat, hijo de Simed, amonita, y Josabad, hijo de Zimri, moabita. Puros extranjeros. Con esta gente, puros extranjeros, fíjate. Entonces dice, en cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Si usted quiere saber cómo le fue a continúe en el capítulo 25, que también su vida deja mucho que desear. Ahora imagínate, ¿qué le puede esperar entonces al hijo de una persona que se desvió de la iglesia, que endureció su corazón y al final terminó convirtiéndose en un asesino? Entonces lo interesante, y te quedas con este versículo, ahí mismo regresemos hasta el versículo 2, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Qué triste que en lugar de Joás sea el nombre de tu hijo. Qué triste entonces que en lugar del sacerdote de Joiada sea tu nombre. Entonces ponte a analizar entonces cómo está caminando tu hijo. Habla con él, pregúntale, asegúrate entonces no solo de que conozca la escritura, sino que tenga convicción en ella. En la escuela bíblica, en la materia de teología, nos decía mi maestro que la fe tiene que nacer en la duda. ¿En quién creo? ¿Por qué lo creo? ¿Y cómo lo debo de creer? Si un joven contesta bien esas preguntas, su fe estará sólida. ¿En quién creo? ¿Por qué lo creo? ¿Y cómo debo de creerlo? Hay mucha gente que dice creer en Dios, y dentro de las mismas iglesias cristianas, pero ni siquiera saben por qué, ni cómo, ni exactamente en quién. Entonces muchos de los jóvenes están pasando por esto. ¿Por qué? Porque no tienen una convicción sólida, porque su fe no es una fe que está fundada en la palabra. No han tenido entonces ese encuentro que tal vez tú ya tuviste como papá. Y ahí está el reto, asegurarte de que ellos también tengan eso, porque piensa que mañana tú ya no vas a estar. ¿Y cómo va a ser la vida de ellos? ¿Va a estar marcada en un antes o en un después? Mientras tú estás vivo, hace todo bien, pero cuando tú ya no estás, se desvió. Cuando ya se fue a la universidad, se le acabó su fe. Ese es un problema, y eso es algo que esta generación adulta debe de atender a la generación que se está levantando.
Porque siempre decimos que los jóvenes son el futuro de la iglesia. Pero ¿qué iglesia? ¿Qué iglesia va a ser? Así es que espero que se haya entendido el mensaje de una generación que puede ser obediente a los padres, servir por obediencia o por temor a Dios. Y creo que todos quisiéramos mejor unos hijos que no sean obedientes a mí, a tus padres, a sus padres, sino temerosos de Dios. Porque lo puede hacer por obediencia a ti, pero no por temor a Dios. Así es que póngase de pie y acompáñeme a orar esta mañana. Así que sea obediente a Dios, temeroso de Dios, Jasper. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana, por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra, Señor, el consejo de tu palabra no volverá vacío, Señor, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. Señor, permítenos, Padre, a nosotros como tutores legales, a los padres que están aquí presentes, trabajar en la fe de sus hijos, Señor, que ellos puedan tener una convicción, sus hijos, nacer de nuevo, Padre, que no sean solamente hijos obedientes a los padres, sino temerosos de Dios, que cuando esta generación que ya está de salida, Padre, ya no esté aquí, los hijos sigan caminando contigo, Señor, sigan caminando en tu palabra, en tus consejos, Señor, en tus caminos, por temor a ti y no solo por obediencia. Queremos seguir viendo a estos jóvenes cuando lleguen a una edad adulta, responsable y solo, seguir buscándote, seguir sirviéndote. Los queremos ver, seguir alineados a tus caminos, Señor. Los quisiéramos ver, seguir alineándose a tu voluntad, por temor a ti y no por obediencia, Señor. Que esta generación que se está levantando sea una generación que te busque, que te tema, que te obedezca, Señor. Que tenga una fe plena, segura en ti, Señor. Que tenga una convicción de quiénes son en ti, Señor. Que no solo vengan a la iglesia porque los traen obligados o porque ya no les queda de otra, Señor, sino que vengan porque vienen con un anhelo, un corazón dispuesto a buscarte, a servirte, pero sobre todo allá afuera, que se mantengan viviendo en santidad por temor a ti, Señor. Que se mantengan apartados del pecado, porque te sirven y porque son tus hijos. Y a esta generación, danos ese amor y ayúdanos a ser buenos ejemplos de buscarte, de vivir en santidad, para que no sea una generación obediente, sino temerosa de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, por tu pueblo, por tu palabra, y despídenos en paz de este lugar, mas no de tu presencia. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén.